Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una reconciliación inesperada sorprende al mundo del espectáculo. En un giro totalmente inesperado de los acontecimientos, las familias de Mahsine Maravet y Cenk Torun han intervenido directamente en su relación, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general. La decisión de ambos de darse una nueva oportunidad ha sido vista con escepticismo por algunos y con esperanza por otros. Pero lo que realmente ha sorprendido ha sido el papel crucial que jugaron sus madres en este sorpresivo reencuentro. Todo comenzó tras una serie de desencuentros y rumores que apuntaban a una separación definitiva. La relación, que había estado en el ojo del huracán por meses, parecía haber llegado a su fin de forma silenciosa. Sin embargo, según fuentes cercanas a la pareja, la madre de Cenk, Sevil Torun, se reunió discretamente con la madre de Mahsine, Latifa Maravet, en un café alejado de las miradas públicas. Nadie conoce a nuestros hijos mejor que nosotras, habría dicho Sevil durante el encuentro. Según testigos, la conversación entre ambas madres fue emotiva y directa. Latifa, conocida por su templanza, expresó su preocupación por el sufrimiento emocional de su hija. Mahsine ha estado triste, pero no lo quiere admitir. Solo tú, Sevil, puedes ayudarla a encontrar la verdad en su corazón. Las dos mujeres, que han mantenido una relación respetuosa desde el inicio del romance entre sus hijos, decidieron que era momento de actuar. La oportunidad llegó durante un almuerzo familiar organizado con la excusa de celebrar el cumpleaños de un sobrino en común. Ambos, Mahsine y Cenk, asistieron sin saber que sus madres habían planificado el encuentro. Al principio, el ambiente era tenso. Sin embargo, bastó una mirada cálida y una palabra sincera para romper el hielo. Nunca dejé de pensar en ti, ni siquiera un día, le confesó Cenk, con la voz entrecortada. Mahsine, visiblemente emocionada, respondió, lo sé, y yo también he querido volver, pero tenía miedo. La conversación fluyó entre lágrimas y sonrisas. La presencia de sus madres, quienes se mantuvieron a distancia respetuosa durante el reencuentro, fue un símbolo silencioso pero poderoso de apoyo y reconciliación. Esta inesperada reunión no solo reavivó la llama entre Mahsine y Cenk, sino que también demostró que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo con la ayuda adecuada. En una reciente entrevista breve al salir de un restaurante en Estambul, Cenk declaró, mi madre siempre creyó en nosotros. Y gracias a ella, hoy puedo tomar la mano de Mahsine con el corazón tranquilo. El público, especialmente el femenino de mediana edad, ha reaccionado con entusiasmo ante esta historia de amor y segundas oportunidades. En redes sociales, muchos comentarios celebran la intervención de las madres como un gesto de sabiduría y amor materno. Las mamás siempre saben lo que es mejor, incluso cuando nosotros no lo vemos, escribió una usuaria en Facebook. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la noticia no pasó desapercibida para los medios de comunicación. Los reporteros no tardaron en hacer preguntas sobre los detalles más íntimos de la reconciliación. ¿Cómo se había desarrollado la conversación? ¿Qué había sucedido exactamente entre los dos? Las preguntas no tardaron en llegar y las parejas no tuvieron más opción que compartir un poco más sobre lo que había ocurrido. Cenk, siempre muy reservado, ofreció algunas palabras que sorprendieron a muchos. La verdad es que las cosas no eran tan simples como parecían. Ambos teníamos heridas que sanar, pero cuando dos personas realmente se quieren, lo único que hace falta es el momento adecuado para dar ese primer paso. Nos costó, pero fue necesario. Ahora estamos aquí, más fuertes que nunca. Mahsine, por su parte, comentó de manera profunda, fue doloroso ver cómo todo se desmoronaba, cómo ambos nos alejábamos sin saber exactamente por qué. A veces, uno necesita un empujón desde afuera, porque en medio del dolor es fácil perderse. Mi madre, que siempre me ha apoyado, fue la que me hizo ver que el amor verdadero no debe dejarse escapar tan fácilmente.
con estas revelaciones, se volvió aún más evidente que las madres jugaron un papel vital en el proceso de sanación y reunificación de la pareja. Sevil y Latifa, aunque conscientes del impacto que su intervención podría tener, decidieron que era lo mejor para sus hijos. Después de todo, ser madre a veces implica tomar decisiones difíciles en nombre de la felicidad de los seres queridos, incluso si eso significa actuar en la sombra. La historia de Maasine y Senk no es solo un relato de amor y reconciliación. También nos recuerda cómo, en medio de la turbulencia, siempre hay un momento para sanar y empezar de nuevo. Las decisiones que tomamos, a veces influenciadas por quienes nos rodean, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. El papel de las madres en este proceso resalta un valor profundo y esencial, el amor incondicional que siempre está dispuesto a luchar por el bienestar de nuestros seres queridos. Este reencuentro también ha dado pie a muchas conversaciones sobre el papel de la familia en las relaciones amorosas. En una época donde la independencia emocional es a menudo considerada clave para una relación exitosa, algunos creen que la intervención de la familia es inapropiada, mientras que otros consideran que un apoyo familiar sólido puede ser justo lo que se necesita para sanar viejas heridas. En una encuesta realizada en redes sociales, muchos usuarios coincidieron en que la intervención de las madres no solo había sido necesaria, sino también beneficiosa. Las madres tienen un sexto sentido, comentó una seguidora, si no fuera por ellas, tal vez jamás habríamos visto esta reconciliación. Otros, sin embargo, expresaron que preferirían que las relaciones de pareja se manejen de manera más privada, sin la intervención de terceros. Es una relación entre ellos, no entre ellos y sus madres, opinó otro usuario. Sin embargo, la reconciliación de Maasine y Senk, más allá de las opiniones externas, es un claro ejemplo de que el amor, cuando es verdadero, puede encontrar el camino de regreso, incluso cuando parece perdido. El tiempo, la paciencia y el apoyo de quienes más nos quieren son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. A medida que pasan los días, las especulaciones sobre la futura relación de la pareja continúan. Muchos se preguntan si esta segunda oportunidad será definitiva o si, tal vez, se enfrentarán a nuevos desafíos. Aunque es imposible predecir el futuro, lo cierto es que este capítulo de su historia ha dejado una huella profunda en sus corazones y en los de quienes lo siguen. Por ahora, Maasine y Senk continúan disfrutando de su reencuentro y explorando su relación con más madurez. Están comprometidos en fortalecer los lazos que los unieron en el pasado y, sobre todo, en construir un futuro lleno de confianza, amor y respeto mutuo. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, y aunque aún queda mucho por recorrer, lo más importante es que ambos han aprendido a valorar lo que realmente importa, el amor, el perdón y la oportunidad de empezar de nuevo. Y aunque el camino no siempre será fácil, lo cierto es que están listos para enfrentarlo juntos, con la esperanza de que su historia continúe, llena de nuevos capítulos que construirán juntos. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir al tanto de los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta conmovedora reconciliación. Nos vemos en el próximo video.